Bien, Patricia, volvemos a la Universidad de Lima en este foro anticorrupción organizado por la Contraloría General de la República. Es el turno del candidato presidencial de Todos por el Perú, Julio Guzmán. Escuchemos. Decirles que sí hay esperanza, que sí se puede, que existen casos en el mundo en donde efectivamente se ha luchado contra la corrupción y se ha logrado vencer este cáncer. El día de hoy quiero que pensemos y miremos en bosque. Estamos pasando por un momento histórico. Histórico. Hace 200 años nos independizamos de España, pero en el mismo tiempo no hemos sido capaces de independizarnos económicamente. No somos libres económicamente. Y la explicación es porque no hemos sido capaces de vencer a la corrupción. La corrupción es el mayor obstáculo al crecimiento económico y al progreso. Si no luchamos contra la corrupción, no vamos a seguir adelante. Evidencia empírica abundante, masiva, habla que el imperio de la ley es la variable que más se relaciona con el crecimiento y con el progreso, que el respeto a la norma, a las regulaciones, es lo que más rápidamente lleva a un país hacia mayores niveles de bienestar. Ejemplos concretos son el presupuesto de la nación. Si tuviéramos menos corrupción, tuviéramos más recursos para invertir en educación, en salud, en carreteras. Pero también, si tuviéramos menos corrupción, habría más inversiones. Porque al contrario de lo que algunos piensan, que cuando hay corrupción se reactivan las inversiones, es exactamente lo contrario. Cuando hay menos corrupción, es cuando la inversión se siente más segura. Tenemos que aprender del pasado y recordar que los peruanos, o lo que éramos los peruanos, hemos construido un imperio con una constitución que solo tenía 3 artículos. No seas mentiroso, no seas ocioso y no seas ladrón. El corrupto no es solo un delincuente, es un traidor a la patria. Porque debido a lo que hace, es que los peruanos no podemos salir adelante y hace que nuestra vida sea realmente miserable. Pero la pregunta es, no lo malo que es la corrupción, sino cómo vamos a luchar contra la corrupción. Y mi visión sobre eso es bastante clara. Para luchar contra la corrupción en un país como el nuestro, tenemos que hacer una inyección, un shock moral. Solo a través de un shock moral vamos a poder vencer la corrupción. Y este shock moral tiene que tener 2 enfoques. Un enfoque de arriba hacia abajo, liderada por el presidente de la República, y un enfoque de abajo hacia arriba, empoderando a la población, haciéndola partícipe de la lucha contra la corrupción. Y en los siguientes minutos quiero convencerlos que esto sí es posible. Un enfoque de arriba hacia abajo significa entender que el presidente de la República sí tiene las herramientas para luchar contra la corrupción y que sí es posible que la conduzca con efectividad. Vamos a hablar de cosas concretas. ¿Qué es la corrupción? Sino un comportamiento, una actitud. ¿Acaso el presidente de la República no debe ser un referente moral de todos los peruanos? Así como un padre lo es en su familia, una madre lo es en su familia. Imagínese un país en donde el presidente de la República termina con 2, 3, 4, 5 casas después de 5 años. ¿Qué referente moral va a ser eso para millones de personas? El principal objetivo y responsabilidad del presidente es ser un referente moral y que sus actitudes, su austeridad, su integridad percole, se transmita en las entidades del Estado y en la sociedad. Pero el enfoque de arriba hacia abajo también significa que el presidente de la República tiene que tener voluntad política para hacer las cosas. Cuando a uno le muestran una lista
de lavandería, de cosas que hay que hacer, esta lista se queda sin sentido. Si uno no entiende que si no hay voluntad política, no se puede llegar a ningún lado. Y la voluntad política significa luchar contra la corrupción de una forma dedicada, persistente, sistemática. En nuestro gobierno, dentro de este mismo enfoque, de arriba hacia abajo, vamos a crear una fuerza especial. Una fuerza especial, que se dedique a investigar, procesar y sancionar los casos emblemáticos de la lucha contra la corrupción. ¿Hace cuánto tiempo en el Perú no vemos a un juez, un miembro de las Fuerzas Armadas, un fiscal o un empresario tras rejas? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, una fuerza especial para casos emblemáticos se va a encargar de todos estos casos, para dar a entender que la lucha contra la corrupción es la lucha contra la impunidad. Esta fuerza especial va a ser liderada por el presidente de la República y va a ser constituida por 250 funcionarios. 250 funcionarios del Estado, 20 de la SUNAT, para que se encarguen exclusivamente en identificar todas aquellas empresas que no existen, fantasmas. 40 funcionarios de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, para que se encarguen de hacer las trazas de la ruta del dinero. 20 funcionarios de la Contraloría, para identificar los casos de corrupción de funcionarios. 20 funcionarios del Ministerio Público, para darle un marco de la ley a lo que se hace. 100 miembros de la Policía Nacional, perfectamente seleccionados. Policías que se van a dedicar exclusivamente a la investigación y a la inteligencia, trabajo de campo, para fortalecer a esta fuerza especial. 10 miembros de la SUNARP, que se dediquen a hacer inteligencia registral. 10 miembros de la RENIEC, para que se encarguen de la identificación, pero sobre todo para crear los árboles genealógicos. ¿Qué significa eso? Que el día de hoy nadie sabe quién es tu familiar, quién es tu pariente. Puedes tener 3, 4, 5 testaferros y nadie se entera, porque no hay forma de saber quiénes son tus familiares. Si tuviéramos un árbol genealógico que se comparta con otras entidades del Estado dentro de esta fuerza especial, entonces los casos serían más sólidos, más contundentes. Y finalmente 30 miembros de la Procuraduría, designados por el presidente de la República. Esta fuerza especial va a trabajar en forma conjunta, como una hermandad, y donde su tarea, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, van a ser identificar, investigar, sancionar los casos. Pero esto no es suficiente. La fuerza especial no va a poder operar si todas las entidades del Estado que he nombrado no comparten información. Ya lo he dicho, el Ministerio Público no tiene las capacidades el día de hoy para formular casos contundentes y sólidos que sean fácilmente sentenciados. Si hoy creamos los protocolos y la normativa para que todas las entidades del Estado puedan compartir información en tiempo real, podemos hacer casos mucho más sólidos. Además, quiero recordarles que como parte de la inserción del Perú en la OECD, uno de los requisitos es justamente asegurarse que todas estas entidades compartan información. El enfoque de arriba hacia abajo no solo implica hacer todo esto, sino también recordar que el presidente de la República tiene poderes constitucionales y políticos inmensos para luchar contra la corrupción. Muchas veces he escuchado que el presidente no puede hacer mucho contra la corrupción porque hay equilibrio de poderes. Eso no es cierto. El equilibrio de poderes existe, hay que mantenerlo y es beneficioso. Pero quiero recordarles a todos que el presidente de la República es el que nomina al candidato al Contralor. Miren qué tal poder.
El presidente de la República designa a los procuradores del Estado. La SUNAP, la SUNARP, Migraciones, la Policía Nacional, le reportan al presidente de la República. Y el presidente de la República tiene también el poder político de hacer alianzas con la superintendencia, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial. El enfoque desde arriba hacia abajo, que involucra la personalidad del presidente, sus comportamientos, sus actitudes, ser un referente, crear equipos de trabajo como la Fuerza Especial y tener la posibilidad de designar a los funcionarios públicos de primer nivel que luchen contra la corrupción, es algo absolutamente posible en nuestro país. Sí se puede luchar contra la corrupción. Cuando fui secretario general de la PCM, una de las cosas que hicimos, por ejemplo, fue firmar un convenio con la Contraloría. Y el convenio era algo muy simple: que todas las entidades del Estado pudieran recibir asesoramiento de la Contraloría para fortalecer sus procesos internos, sus procesos de control interno. Por supuesto, el convenio ocurrió, pero nunca se implementó. Esa es una muestra más que lo que en el Perú necesitamos son menos normas y más acción y más voluntad.